¿Cómo están? Vamos a ver funciones trigonométricas. Ya sabemos que la trigonometría estudia las relaciones que existen entre los lados de un triángulo y sus ángulos, y estas relaciones pueden extenderse a cualquier ángulo, aunque no forme parte de un triángulo. A partir de ellas se definen las funciones trigonométricas. En este caso yo les muestro el gráfico de la función seno de x, pero ustedes conocen otras, ¿no? Relaciones trigonométricas que ahora analizaremos como funciones, como son el coseno, la tangente, la cotangente, la secante, la cosecante. Igual no se asusten, vamos a hacer prioridad y fundamentalmente vamos a trabajar en la función seno de x y sus variantes y modificaciones y en la función coseno de x, que por suerte tiene las mismas modificaciones que la función seno. Esta característica de este tipo de funciones las convierte en un modelo que sirve muchísimo para la descripción de fenómenos físicos, como se propagan, por ejemplo, las ondas de la luz y del sonido. Por eso es tan importante que las conozcan y vean su comportamiento especial. En el gráfico, como verán, los valores que toma el eje son ángulos, justamente. Siempre en este tipo de funciones la variable independiente es un ángulo. Y por lo general, como verán también en este gráfico, están expresados esos ángulos en sistema circular. Ven que tenemos pi, 2pi, 3pi, 4pi y valores negativos, que si bien nosotros sabemos que ángulos negativos significan que dan un giro diferente en la rueda de la circunferencia trigonométrica, quiere decir que no nos vamos a limitar simplemente a usar los ángulos positivos, es de 0 a tantos giros que podamos dar en una circunferencia trigonométrica. Bueno, como verán, la particularidad que tiene este gráfico es que son ondas que se repiten y pareciera que, y de hecho lo son, tienen un formato que se repite. Esta característica se llama período. Ven que yo lo marqué acá. Si tomamos la porción de toda esta onda de 0 a 2pi, vemos que si lo cortáramos y pegáramos al lado, sería igual. Inclusive, si lo cortamos y lo pegamos, ven que es fácil identificarlo porque es como una montañita para arriba y una para abajo. Bien, esa descripción se repite indefinidamente, tanto para el más infinito como para el menos infinito. Como se repite siempre, este tipo de funciones solamente se analizan un periodo. Y a partir de ese periodo, su comportamiento sabemos que va a ser siempre el mismo. Por supuesto que la función seno de x va a tener modificaciones, que son las que vamos a ir viendo en el transcurso de este video. Pero lo fundamental es siempre reconocer que este tipo de funciones tiene un periodo. En el caso de esta función, seno de x, el periodo es 2pi. 2pi quiere decir que el periodo es un ángulo de un giro, ¿sí? Recuerden que 2pi radianes es igual a 360 grados en sistema sexagesimal. Así que bueno, ahora vamos a continuar viendo más características.
Acá yo lo que les hice fue una tabla de valores. En realidad la tabla de valores en esta columna de grados no la deberíamos poner porque no es necesario. O usamos sistema circular o usamos sistema sexagesimal. Pero como nosotros recién nos estamos acostumbrando al sistema circular, de ayudita les puse la tabla de valores en grados al lado. ¿Cómo voy a completar la tabla de valores? Como cualquier gráfica de cualquier función. Reemplazaré el valor de X según la fila y obtendré el correspondiente valor de la función. Es decir, usando sistema circular, recuerden que la calculadora tiene que estar en modo radian, que es la R. Entonces, primero que nada, pondré la calculadora en el modo correcto y después seleccionaré la tecla seno 0 grados y me va a devolver el correspondiente valor del seno de 0, que es 0. El seno de pi sobre 6 o un sexto pi, que equivale al seno de 30 grados en sexagesimal, es un medio o 0,5. Entonces, completar una tabla de valores no cambia como en cualquier otra tabla de valores de cualquier otra función. Reemplazo el valor de la X en la fórmula de la función y obtengo el resultado. ¿Cómo se obtiene la gráfica? Que yo acá lo que hice fue hacerla un poco más chiquitita. ¿Cómo ubico los puntos? Como en cualquier función, 0 de X, 0 de Y. Está acá. Después, por ejemplo, bueno, vamos a los puntos notables. Ven que acá está el valor pi. Entonces es porque a pi le corresponde 0. Y 2pi le corresponde 0. ¿Sí? Como verán, son las raíces, ¿no? 0, pi, 2pi son las raíces de esta función. Después tenemos, por ejemplo, este valor que nos da 1, que es para pi sobre 2 o 90 grados. Este valor, que acá no está marcado, pero que vemos que en el gráfico corresponde al -1, ¿sí? Es el valor de 3 medios pi, o el ángulo de 270 grados. Bien, yo les indiqué el máximo valor acá y el mínimo valor acá, porque ven como particularidad que esta función está limitada desde el 1 al -1. Y en la gráfica anterior se veía justamente, ¿no? No es como esto, que es el periodo de 0 a 2pi, sabemos que se va a repetir de acá en adelante y de acá para allá, sabemos que no va a tener un valor mayor a 1 ni un valor menor a -1. Ese es lo que me va a determinar, por supuesto, la imagen. Ven que la puse acá, de -1 a 1. Dominio, como esto si bien estamos hablando de ángulos, pero bueno, el dominio es todos los reales, ¿no? Los ángulos son parte de los números reales. Así que el dominio acá faltaría poner los reales, que no sé, faltó. El periodo indicamos que iba de 0 a 2pi, que es la parte de la gráfica que luego se vuelve a repetir indefinidamente. Y toda esta curva, es decir, la forma de la curva de la función seno, se llama, como les puse acá, sinusoide. Ven que les marqué acá esta altura de la onda que se llama amplitud. Es muy importante reconocer, si bien la función seno de x siempre va a tener amplitud 1,
¿sí? Vamos a ir viendo que se va a ir modificando y hay algo que lo va a ir modificando. Pero en este caso, y la función seno de x, su amplitud es 1. Bueno, veamos ahora las modificaciones que va a sufrir la función seno de x. En este caso, la primera forma que se nos puede presentar a la función seno de x la está multiplicando un número que en la fórmula general vamos a llamar a, y justamente ese a es el que va a determinar la amplitud de la curva. ¿Se acuerdan que la amplitud en la función seno de x es 1? Bien, justamente porque a vale 1 y, por supuesto, como es un 1 multiplicando, no se pone. Pero acá yo les grafiqué junto a la función seno de x, que es la roja, dos funciones cuya amplitud se ve claramente modificada, ¿no? Miren la fórmula de la función que está pintada en verde, que es g de x y que es 4 seno de x. Este 4, que representa el a de la fórmula esta general, es la amplitud de la onda, y ven por eso que la onda ya no llega a 1 como la función seno, sino que llega a 4. Y por supuesto, en los valores negativos, el mínimo valor es menos 4. Bien, entonces, cada vez que a la función seno de x se la multiplique por un número, va a modificar la altura de la onda, ¿sí? La altura, porque ven que las raíces se mantienen, el período se mantiene. Si nos limitamos a ver la función en verde, ¿sí? Ven que el período sigue siendo 2pi, de 0 a 2pi, y luego se repite indefinidamente a derecha o a izquierda. Lo único que se modificó fue justamente la altura de la onda. Bien, si el número a es mayor a 1, obviamente que la onda va a ser más alta, el valor lo va a determinar ese a, y si el valor, como en la función h de x, que es un medio seno de x, es menor a 1, se va aplanando la curva, ¿ven? ¿Cuánto se aplanó h de x en función de f de x, que es la función seno? Se aplanó a la mitad. Justamente ahora, la amplitud de la onda de h de x es un medio. Entonces, se va a modificar según el valor que multiplique a la función seno de x, alargándose la onda o achatándose, ¿sí? La definición de amplitud es la que les pongo acá en detalle. Semidistancia entre el valor máximo y el mínimo de la función. ¿Por qué? Porque si nosotros decimos que a es 4 en g de x, es justamente la mitad de distancia que hay de este valor máximo, que es 4, a este valor mínimo, que es menos 4. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos ya una modificación importante en la función seno de x. Otra modificación. ¿Qué ocurre cuando a la función seno de x, el valor de x, que recuerden siempre que es un ángulo,
está multiplicado por un número, ¿sí? Generalmente se va a denotar con la letra B. Esa variación de B modifica el período de la función. Recordemos que la función seno de x tiene periodo 2pi. Pero en la función seno de x, la x está multiplicada por un 1 imaginario. Para poder obtener esa variación, vamos a tener que usar esta fórmula que nos permite indicar con exactitud cuál es el periodo de la función. Si la función es seno de x, b vale 1. Entonces me va a quedar 2pi dividido el valor absoluto de 1, por supuesto que queda 2pi. Ahora, miren en el gráfico, tanto la función roja siempre es seno de x, para que podamos comparar cómo va modificándose con respecto a las modificaciones que se hacen en las otras funciones. Miren la función azul. Pareciera que a la onda la apretamos, entonces como que entran. Miren el periodo de la función, primero de la roja, que es la función seno de x. Abajo yo en líneas de puntos les marqué el periodo, de 0 a 2pi. ¿Qué ocurrió con la azul? El periodo se achicó. Se achicó justamente a la mitad. El periodo va de 0 a pi. ¿Por qué? Porque justamente ven que entra todo un periodo hasta pi. Eso lo modificó el 2 que está multiplicando en la fórmula de la función a la x. Cuando nosotros reemplazamos para analíticamente hallar el valor del periodo, queda, ¿ven? 2pi dividido el valor absoluto de 2. Al simplificarlo, queda que el periodo es pi. Y en el gráfico también lo podemos ver a simple vista. La función como que se comprimió, ¿sí? Se comprimió justamente, entran dos periodos en el que, en el mismo periodo de la función seno de x original. Miren qué pasa con la función verde. Justamente la onda se estiró. ¿Por qué se estiró? Porque el b es un medio. Al reemplazarlo en la fórmula para obtenerlo, ¿no? Reemplazamos, entonces queda 2pi dividido el valor absoluto de un medio. Al hacer la cuenta, 2 dividido un medio queda 4. Así que el periodo es 4pi. Es decir, necesito ahora el doble que en la función seno original. Ven que justamente estoy en 0 y hasta que se transforma en todo un periodo, la función verde atraviesa 4pi. Bien, entonces esta modificación súper importante. Necesito averiguar el periodo. Si tengo la fórmula, reemplazo el valor de b de la fórmula acá y puedo decir con ciencia cierta cuál es el periodo de la función sin necesidad de graficarla. Y si la veo graficada y veo que se modificó la onda aplanándose, estirándose, el periodo seguramente va a tener un B, su fórmula, que me determine que era menor seguramente a 1, ¿no? Bueno, sigamos. Otra modificación.
a la función seno de x le sumamos un valor. Ese valor siempre va a avisarnos e indicarnos el desplazamiento que va a sufrir la onda de la función, esta sinusoide, con respecto al eje Y. Siempre mirando la función en rojo, que es la función seno de x. Hay una función que está por encima de x y que la desplazó desde el 0 hasta el 1. Justamente, ¿por qué? Porque el valor de D, en este caso, es 1. Y ven que la función h de x, la azul, tiene un desplazamiento hacia abajo hasta el -2. ¿Sí? Entonces, en el caso de que la función seno de x esté sumándole un valor, si ese valor es mayor a 0, se desplaza hacia arriba, y si ese valor es menor a 0, se va a desplazar hacia abajo. ¿Sí? Entonces, el valor que suma o resta, si es negativo, me va a indicar siempre que la función seno de x va a tener un desplazamiento vertical. ¿Sí? Por supuesto que este tipo de modificación hace variar las raíces. Por ejemplo, la función h de x no tiene raíces. Y la función, en este caso g de x, tiene raíces que no son coincidentes con las originales del seno de x. Bueno, esto lo tenemos que tener en cuenta a la hora de poder analizarla, ¿no? Bueno, cuarta modificación que puede aparecer en la función seno de x. Un poco más complicada. Ocurre cuando tenemos un número multiplicando al ángulo, o sea, a x, restando otro valor de c que obviamente va a ser un ángulo, ¿no? Porque todo esto es un ángulo, siempre. Bueno, estos valores, si hacemos el cociente entre este valor y este valor, lo que se obtiene se llama ángulo de fase. Y es lo que me va a indicar el desplazamiento con respecto al eje X, ¿sí? El desplazamiento horizontal. Como verán, este ángulo de fase lo que me va a modificar fundamentalmente es que la función se traslada. Miremos la función seno de x, que es la roja. Va su periodo de 0 a 2pi. Su raíz está en pi, en 0 y en 2pi. Y miremos la función verde, que está como corrida, ¿no? Para la izquierda, un ángulo que justamente es pi sobre 4, ¿sí? Si lo queremos pensar en sexagesimal, sería 45 grados. Bien, el desplazamiento se hizo para la izquierda. ¿Por qué? Porque nosotros, para poder saber ese desplazamiento desde la fórmula, tenemos que considerar que la fórmula general tiene un menos c. En este caso, ¿sí? Como aparece en la función seno de x más pi sobre 4, ese valor, ¿sí? Es negativo, porque es menos pi sobre 4, para que se transforme en este más. Entonces, ese desplazamiento va a ser a la izquierda, ¿sí? Cuando c sobre b es menor a 0,
la función se desplaza hacia la izquierda. Y cuando el valor c sobre b es mayor a 0, como pasa en la función que está en azul, h de x, el desplazamiento es exactamente el mismo, pero a la derecha. Ven que de 0 se corrió a este valor, que es pi sobre 4. Bien, eso también me lo indica la fórmula de la función, porque acá claramente vemos que el valor de c es pi sobre 4. Obviamente que el de b es 1, ¿no? Por eso no tenemos que hacer la cuenta. Entonces, pi sobre 4 dividido 1 es pi sobre 4, es mayor a 0, por lo tanto la función se trasladó hacia la derecha, ¿cuánto? Pi sobre 4, ¿sí? O un cuarto pi. Entonces, averiguamos el ángulo de fase y eso nos va a permitir saber si la función se trasladó con respecto al eje X, ¿sí? Por supuesto que este traslado conlleva a que el período ya no va a ser de 0 a 2pi, ¿no? En este caso, esta función ya no empieza en 0 el período. Va a empezar en menos pi sobre 4 y va a terminar, ¿sí? Un cuarto antes, o sea, en 7 cuartos pi. De acá hasta acá. Como esta que va a empezar el periodo en pi sobre 4, que estoy acá, ¿sí? Y va a terminar acá, que es 9 cuartos pi. Todas esas observaciones, por supuesto, si hay un desplazamiento con respecto al eje X, es más que obvio que se iban a modificar las raíces, el período, ¿sí? Pero bueno, también podemos observar que en esta, por ejemplo, como la amplitud, que era el número de adelante de todo, es 1, ven que las ondas, si bien están desplazadas, siguen manteniéndose desde 1 a menos 1. Bueno, acá hagamos una síntesis de todo antes que se me desmayen. Si tenemos la fórmula de la función seno con todas las variantes que se me pueden presentar, tengo que tener entonces consideración, volviendo, retomando a lo que vimos por separado, pero bueno, puede presentarse que aparezcan todas las modificaciones en una sola función. Entonces tengo que tener en cuenta el valor de A me indica la amplitud de la onda. Su valor absoluto es la semidistancia que va a haber entre el valor máximo y mínimo de la función. El valor B va a modificar siempre el período de la función. El ángulo de fase en el que se afecta tanto el valor C como B me va a indicar el desplazamiento con respecto a X, es decir, si se corre a derecha o a izquierda. Y el valor D es el que va a determinar el desplazamiento con respecto al eje Y, es decir, si la función va a subir o bajar, si se va a desplazar hacia arriba o hacia abajo. Importante, porque hay muchas veces que nos equivocamos, que este signo es un menos, ¿sí? Al ser la fórmula general con el signo menos acá, tengo que tener cuidado en la determinación del ángulo de fase. Bien, y por último, cada vez que tenga una función seno de X
sé que su imagen va de -1 a 1. Pero ¿qué ocurre cuando tengo una función seno modificada con un valor de A distinto a 1, un valor de B distinto a 1, etcétera? La imagen la voy a poder calcular directamente con esta fórmula, que en realidad es el intervalo del conjunto imagen que se va a obtener el extremo del comienzo de la imagen como menos el valor absoluto de A más D y el valor extremo final del intervalo imagen como el valor absoluto de A más D. De esta manera, directamente reemplazando el valor de A y de D en este formato de intervalo, cuidado con el menos voy a obtener el valor de la imagen. Rápidamente voy a saber entre qué valores voy a trabajar la función. Bueno, espero que haber sido lo más clara posible y por suerte la función coseno tiene todas estas modificaciones iguales, así que no va a ser necesario que aprendamos otras. Es decir, si sé todo este comportamiento de la función seno, sé todo lo que pasa con la función coseno. Por supuesto que van a modificarse valores, pero va a seguir siendo las características y las modificaciones como la función seno. ¿Sí? Bueno, nos vemos.